Bien, nos acompaña hoy en estudios la señora Amelia Alegría, ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Biblioteca Nacional del Perú. Hay un tema bastante preocupante en esta importante institución, porque aparentemente hay algunas irregularidades en la gestión de la señora María Emma Manarelli Cabañari, que es la jefa precisamente de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Muchas gracias por este espacio para los trabajadores y al canal, sobre todo. Solo precisar que ya no estoy en el cargo de la Secretaría General, soy la Secretaria de Defensa del sindicato y actualmente tengo la coordinación de la Alianza Sindical de los sindicatos del sector cultura, que nos estamos federando, estamos en un proceso de fundación. Claro. Bueno, entiendo que la señora Manarelli ha renunciado a su cargo. Bueno, de repente ya envió su renuncia porque corresponde cuando hay un cambio político en la dirección del ministerio y luego viene la aceptación o la ratificación. Entonces, tenemos por entendido que ya lo ha presentado por el tema de la formalidad y de acuerdo a lo que dice la ley de designación de funcionarios. Ok, pero esto, digamos, tiene que ver con básicamente un tema a ley, no tiene que ver con, digamos, estas denuncias que ya se han hecho desde la Secretaría de los Trabajadores. No, a ver, nosotros siempre, los trabajadores, hemos venido informando de cómo está la situación de esta gestión en la Biblioteca Nacional y de acuerdo a nuestra mirada, cómo se afecta el servicio y cómo nos afecta a nosotros también, sobre todo que hemos perdido condiciones de trabajo que han afectado la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Han alterado mucho el clima laboral, no hay tranquilidad para trabajar allí. Esto lo hemos informado no ahora, siempre. Pero a veces pensamos que la Biblioteca Nacional no les importa a nadie, tiene poco presupuesto, hay cuantas cosas que necesitamos, se sabe cuál es nuestra misión, pero eso no les importa políticamente a nadie, siempre decimos eso. Pero bueno, esta vez es la coyuntura, me ha sorprendido la forma de cómo les ha llamado la atención a un sector de la ciudadanía una probable renuncia o ratificación de la señora, ¿no? Con la presión que viene, empiezas que todos conocemos que es un tema de confianza solamente, ¿no? Bueno, pero es que si estamos hablando de que, por ejemplo, el ministro de Cultura ha anunciado prorrogar, por ejemplo, la ley del libro, ¿no? Precisamente para fomentar la lectura, y estamos hablando también de crear una nueva ley del libro, pues hay que poner atención también en lo que sucede en nuestra biblioteca, que debería ser la biblioteca más grande, la más importante, la que tenga el mayor equipamiento, los mejores libros y el acceso, por supuesto, para todos los peruanos. Así es, y que se compren los libros a tiempo. Entonces, esa es una cosa que la biblioteca no ha venido comprando los libros que debía de haberlo hecho. O sea, hay mucho retraso en ese procedimiento. ¿Y por qué? Bueno, es un tema no sé exactamente qué debe ser de la ley de adquisiciones, ¿no? Es un tema, creo que, de entendimiento de cómo se hacen los procedimientos en la administración pública, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto para la Biblioteca Nacional? A ver, estamos en un promedio de 36 millones de soles, que se ha venido incrementando desde el año 2011, o 2013, que estábamos en 11 millones, y nosotros hemos sido parte de ese incremento, hemos apoyado siempre todas las gestiones que han venido en el incremento del presupuesto, porque, bueno, si bien era cierto, esperábamos una mejora económica de tantos años, no se nos dio, pero se daba a la institución para su equipamiento, ¿no? Y para nosotros eso significaba también mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y entonces, bueno, decíamos ya un año más que estamos esperando, pero ahora no, ¿no? Entonces la situación ahora es totalmente diferente. O sea, no es que la biblioteca no tenga dinero, ¿no? Creo que es uno de los últimos años en que más dinero ha tenido la biblioteca. ¿Y se ha ejecutado? No, ahorita ya no sé en cuánto va la ejecución, pero ¿qué se está ejecutando? Pues se está ejecutando tirar paredes abajo y levantar tabiquería en otro lado, o comprar muebles o bienes muebles. No se está equipando a la biblioteca para que pueda avanzar con los proyectos de digitalización. En todo caso, ahí también, por ejemplo, hay una contramarcha, no se sabe efectivamente qué se está haciendo, ahorita no hay un programa claro, no hay un tema de investigación clara sobre qué estamos investigando para la Biblioteca Nacional. Teníamos hace unos pocos años sí una claridad, se había revisado, por ejemplo, en los repositorios se había encontrado hallazgos, ¿no? De material musical, por ejemplo, como la de Alcedo. Se encontró también parte de Chabuca Granda, pero también había un proyecto grande sobre el centenario del nacimiento de Chabuca Granda. La biblioteca abandonó esos proyectos. A veces pienso que depende también de
qué quieren hacer las autoridades cuando vienen, ¿no? Y creo que la señora Manarelli tenía todas las buenas intenciones, ¿no? El asunto es el equipo que le ponen al costado, ¿no? Que es un equipo que me quedó claro que no era el equipo que ella había traído, ¿no? Es el equipo que le ponen que son los gestores públicos que vienen pasan por todo el Estado, pero muchos no conocen de cultura, y si no escuchan, entonces ya está más complicadas las cosas. ¿Y quién le impone este equipo a la señora Manarelli? Bueno, vienen pues a veces de PCM, de alguien que puede influenciar políticamente, en el momento que les ponen recomendados, por supuesto, ¿no? Siempre se dice que tienen mucha experiencia, y sí, vemos que tienen bastante experiencia en la administración pública, pero sus obras, en el caso de cultura, no han sido las que esperábamos los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, digamos, ¿cuánto es lo que perciben? Bueno, si hablamos de remuneraciones, la planilla de la 276, donde yo estoy, estamos en 500 y pico de remuneración. Se nos pone unos bonos de 200 soles, unas bonificaciones que sacamos por el Congreso luchándola. Eso no es remuneración, no es pensionable. Y tenemos un incentivo laboral, que algunos le llaman CAFAE, que es de 950 soles. Eso es todo, y así estamos desde el año 92. O sea, ¿en total? 1992. En total estamos en un promedio de 1.800 y 2.100 los titulados, los profesionales, bibliotecólogos, ¿no? Y imagino yo que estos sueldos pues deben ser bastante parecidos a los que ganan las personas que están en los más altos cargos, porque entendiendo que si, ¿no? Si es para unos abajo, para los de arriba debería ser igual. Debería ser, en todo caso, de acuerdo a los merecimientos o la meritocracia, que dice que es una meritocracia mal entendida porque solamente piden cartones, ¿no? No a ver qué has hecho, cuál ha sido tu capacidad. Eso no está mirada por la meritocracia, pero no es así. Cuando la señora Manarelli llega a la Biblioteca Nacional, ya un periodo antes, el director saliente que había dejado en 9.000 soles ya la remuneración de los funcionarios. 9.000 soles. 9.000 soles mensuales a todo el personal directivo. Entra la señora Manarelli y antes de cumplir una semana, les incrementa a 13.500 a todos los funcionarios, y al personal de confianza también al mismo nivel. Entonces, eso resintió bastante a los trabajadores, porque primero que había un decreto de urgencia que el presidente Vizcarra acababa de sacar diciendo que ya no iban más las consultorías porque era un desperdicio de presupuesto. Gracias. Y que tampoco se iban a aumentar los sueldos en el Estado, ¿no? Sobre todo funcionarios, ¿no? Pero en la Biblioteca Nacional, y nadie lo ha supervisado, hubo el incremento en esa semana. Hablamos con la señora Manarelli, bueno, pero la señora no ha tomado una medida al respecto, lo dejó allí. ¿Y de dónde salió ese incremento? Salió precisamente de la disponibilidad presupuestal que ya el MEF le daba a la biblioteca desde el año 2016 para sustentar las condiciones de trabajo, el tipo de vestuario, alimentación. Entiendo que se les ha suspendido precisamente el programa de asistencia alimentaria. Así es. ¿Y de qué se trataba este programa? A ver, tiene que ver con un reforzamiento nutricional, porque mire, con las condiciones económicas que tenemos, ¿qué podemos comer bien los trabajadores, ¿no? Podemos comer pan, arroz, seguramente bastante, pero no comemos adecuadamente, de manera balanceada. Entonces, hay un programa que se llama de apoyo alimentario. No es que nos financien la comida del mes, ¿no? Sino es un refuerzo solamente, pero además hay informes ya técnicos, científicos, de la misma OIT, de la Organización Mundial de la Salud, de cómo debe ser la alimentación en el trabajo. Y la norma de nuestro régimen laboral desde el año 83, que salió en su reglamento, habla de las condiciones y el bienestar social, y la alimentación está dentro del programa, dentro de la jornada legal de trabajo. ¿En qué consiste este refuerzo? A ver, a nosotros nos daban, ya con todo esto de la modernización de los procesos de adquisición, ya no es de que nos preparan ahí o que ahí vamos, hacemos una colita y nos dan nuestro menú, ya no, ya eso no pasa en el Estado. Entonces hoy día se hace un proceso donde se convoca con todas las normas vía OCE, se controla, se fiscaliza, vienen los postores y ellos presentan diferentes alternativas. Exacto, y hoy día lo más moderno en el Estado es darle una tarjeta o darle un vale en papel para que los trabajadores vayamos a consumir o preparados o compremos para prepararnos y traer nuestras loncheras, ¿no? Okay. Entonces, era un monto muy modesto para nosotros porque consistía en 20 soles por día, y eso debería cubrir nuestro desayuno, mejorar el desayuno, mejorar nuestros refrigerios y nuestro alimento, ¿no? Eso lo hemos perdido, y ya teníamos un acuerdo con el director saliente, con el doctor Alejandro Neira, en su periodo. Se firmó un acta ya duplicando eso a
40 soles por día. Tenemos en el Estado más de 160 entidades públicas, ¿no?, que lo perciben, no de ahora, de atrás. Y esto nosotros lo habíamos concedido vía convenio colectivo. Entonces, esta gestión que ha entrado no ha sido la señora Mandarelli, porque ella ha sido sensible de lo que estaba pasando, pero han sido la gente que la rodea, que definitivamente la asustaron y le dijeron: te van a meter presa, estás cometiendo irregularidades, el MEF te va a sancionar. Eso era imposible, porque el MEF ya nos daba la disponibilidad presupuestal. Y la sigue dando. La sigue dando. Y se está utilizando en otra cosa. Y se está utilizando en pagar los sueldos o en otras cosas, ¿no? Entonces, por eso nosotros también hemos presentado ya una denuncia penal, ya nos hemos visto obligados. Antes de ellos, ya nos habían denunciado a los dirigentes sindical por haber recibido, por haber solicitado los alimentos. Es una cosa que no podemos entender, de verdad. Entonces, ya esto es inmanejable realmente. Le hemos expresado esto al ministro Petrosi, a quien le agradecemos los trabajadores, y nos llama un poco la atención la intolerancia de algunos sectores de señalar de por qué el ministro ha recibido a los sindicatos antes que recibir a los funcionarios. Y yo les digo a todas esas personas que ¿cuál es la diferencia que nos reciba a nosotros primero que a los otros, ¿no? Aquí, no sé, eso hasta podríamos decir que es un discriminatorio, ¿no?, en la forma como lo reclaman, porque recordamos que de los 12 ministros que ha tenido Cultura hasta hoy día, él es el 4º ministro que nos recibe. El primer ministro que nos recibió fue el doctor Peirano, y con quien conversamos alturadamente, decentemente, se preocupó por las condiciones de su personal en el ministerio, y ya no tuvo tiempo para ver el de los demás. Los demás ministros nos han recibido cuando ya están para irse, o sea, nunca nos recibieron al momento, pese a las reiteraciones. Este es el ministro que nos recibe. A nosotros los sindicalistas no nos preocupa si es de izquierda, si es de derecha. El asunto es que nos escuche y que asuma su responsabilidad. Y entonces hemos saludado esa disposición del ministro y le hemos escuchado, él nos ha escuchado, nos ha pedido compromisos para mejorar el servicio. Él también se ha comprometido a revisar esto y de acuerdo, si está dentro de la norma, a restablecerlo, ¿no? ¿Cuántos trabajadores estamos hablando? Trabajadores que están aquí en la biblioteca. En la biblioteca tenemos casi 500 trabajadores, pero solo la mitad está en planilla de la 276 y CAS. Somos 150 nada más los que estamos en el régimen 276. Los demás son CAS, y la mitad, o sea, más de 200 son de locación de servicio, ¿no? O orden de servicio. Que tienen condiciones, me imagino, incluso inferiores que las de ustedes. Por supuesto, claro, ellos no tienen vacaciones, pero sus sueldos están entre 7.000, 9.000 y hasta 15.000 soles. Ok. Así es. Bueno, ¿en qué condiciones exactamente trabajan ustedes? Digamos, ¿tienen los materiales para poder trabajar, los ambientes para poder trabajar? Mire, San Borja es un edificio muy lindo, ¿no? Por fuera al menos. Por fuera, y adentro sí me preocupa de cómo se está llevando. Hay una preocupación, yo no digo que no, de las autoridades, en el caso de la doctora Mandarelli, de tener el mejor espacio saludable y sano, pero esa es solo su preocupación, o sea, no se supervisa. Hace poco recién el ascensor interno ha sido reparado, y teníamos ahí personal que estaba en rehabilitación porque, bueno, han tenido un tema de esguinces, no podían moverse. Otra trabajadora con muletas tenía que subir de los depósitos para atender a sala llevando el material o solicitando que le traigan el material, y tenía que ir con muletas por escalera. Yo he ingresado a hacer otro servicio, he visto que los repositorios de San Borja, estoy hablando, están con hongos, ¿no?, en paredes y en techos. Y eso yo lo he informado, ¿no?, y hasta el momento no se ha tomado medidas. Hemos pedido que se haga un monitoreo para ver cómo está el tema de la ergonomía, el tema de los agentes biológicos, el tema de los riesgos psicosociales, que es bien elevado en mi entidad, y no se nos ha contestado, ¿no? Entonces, ¿cómo no preocuparnos, ¿no? No solamente es que me limpien los vidrios, ¿no? O que el piso esté limpio. No, en Abancay, por ejemplo, que es la sede histórica, no podemos utilizar todos los espacios porque falta el saneamiento sanitario. Claro, hace poco se malogró las redes de desagüe, y que siempre las paran reparando por partes, pero no se ha hecho el proyecto grande, que es de renovar todo ese sistema de desagües que ya se necesita, porque es de la época que se construyó el edificio. Entonces ahí trabajan la gente por horas, ahí van los usuarios, están oliendo permanentemente olores a desagüe, no solamente a humedad. Te agradezco mucho por haber estado aquí para conversar de este tema, que es de hecho muchísimo más amplio, pero al menos ponerlo sobre la mesa.
y que pueda llamar la atención de las autoridades, porque si por un lado estamos trabajando la ley del libro, pues hay que ser consecuentes y de verlo de manera integral. Claro, agradecerte porque hay cosas tan bonitas que hablamos con el ministro y nos dijo por ahí debimos empezar, pero de repente hay otro momento que les enviamos una nota a ver qué estamos haciendo los trabajadores para cambiar esta situación. Están abiertas las puertas de Canal Muchas M gracias. siempre. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato con los titulares.